Espíritu Santo. Amén. Evangelio según San Marcos, capítulo número 10, verso 17 en adelante. Dice el versículo número 17: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, hincado, dice ahí, la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar, dice ahí, la vida eterna? Algo menester que hay que considerar dentro de la enseñanza es el poder ver qué había sucedido en los pasajes anteriores. De hecho, si usted es detenido en la lectura, puede percatarse que desde el mismo verso 13 en adelante, Jesús había inclusive reprendido a sus propios seguidores, a sus discípulos, porque estos de alguna manera habían impedido que los niños se acercasen a Jesús. El Señor, teniendo en suma consideración a los pequeños, reprendió a sus discípulos y les dijo que los dejaran venir a Él, porque de los tales es el reino de los cielos. Esto, claro está, diríamos, en contraposición con la costumbre de aquella región, ya que los niños no podían participar de las reuniones de los adultos y mucho más de las enseñanzas. Si bien es cierto, los niños tenían su lugar de instrucción de la palabra, esto se lo llevaba a cabo dentro del mismo parámetro del tabernáculo en diferentes, diríamos, instancias. De hecho, habían salones para cada una de las edades y por género. Las mujeres no podían recibir, por ejemplo, conforme a la costumbre judía, la enseñanza de la palabra junto a los hombres. Ellas tenían en el atrio exterior una recámara especial para ahí poder brindar la asesoría bíblica. Y de igual manera lo hacían los niños. Y como Jesús era considerado un rabí, que significaba un maestro, era evidente de que cuando los niños se acercaron a él, los discípulos, conforme a la costumbre que ya estaba establecida, hicieron todo lo posible para evitarlo. Pero Jesús rompió ese paradigma, esa tradición, y les permitió. Claro está que también esto sucedió así, diríamos, enfrente de la multitud. Es justamente luego de esto, cuando Jesús ya se va a retirar, que dice el verso 17 que uno salió corriendo, dice la Biblia, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, hincando, dice ahí, la rodilla delante de él, le pregunta diciéndole: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar, dice ahí, la vida eterna? Obviamente que este muchacho o joven que se acerca a Jesús viene con las mejores intenciones. No podríamos poner en la vida de este hombre un despropósito al acercarse a Jesús. Al contrario, conforme a su, diríamos, diligencia, este hombre corre para poder recibir de ese supremo maestro un consejo más de los muchos que yo le aseguro que él ya ha de haber también recibido en otro momento. La Biblia pues se acerca, nos dice, acercándose al texto con la pregunta, la cual declara: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Ahora, la pregunta está de alguna manera, bien formulada, pero mal hecha. ¿Cómo así? Si usted lee la pregunta, mire a dónde apunta este hombre conforme a su requerimiento. Dice ahí: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y usted y yo sabemos, mi querido amigo y hermano, que las herencias no se las tiene por atribución personal, no se las adquiere, diríamos, por méritos. Las herencias, si bien es cierto, son, diríamos, bienes tangibles o no tangibles que alguien adquiere luego de la muerte de su testador. En función de eso, si diríamos que la vida eterna, la cual él quería recibirla, la quería, dice conforme a la pregunta, recibir por herencia, pero él veía que conforme
diríamos, a la demanda de Dios, esa herencia tenía que venir amarrada de la mano, por así decirlo, con obras que se puedan realizar. Y ahí justamente Jesús sí pone, diríamos así, el punto y aparte para darle las aclaraciones pertinentes. Vuelvo y repito, una herencia, si para obtener una herencia yo no tengo que hacer absolutamente nada, solamente es esperarla. ¿Cuántos recuerdan la enseñanza que culminó el domingo anterior conforme a la parábola del hijo pródigo? Ese hijo, ¿qué le reclamó a su padre? La herencia, ¿verdad? Y su padre, ¿qué dijo? ¿Te vale tanto? ¿Tienes que hacer tal cosa para dártela? No, simplemente él se administró, ¿verdad? Tomó su tiempo, la preparó y se la entregó a su hijo. Y una vez que él obtuvo, obviamente que la despilfarró. Ahora bien, recordemos este principio: la vida eterna, si no es obtenida por algo que yo pueda hacer, si la hemos de heredar, entonces la recibimos sin necesidad de obra alguna. Pero Jesús quiso ir más allá, porque en los versos subsiguientes el Señor va a entrar a explicar. Verso número 18, y lo primero que el Señor le hace notar a este hombre es que el calificativo que le había atribuido no era el correcto o no era el oportuno. Verso número 18, Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Mi amado hermano, para el concepto de este joven, Jesús, de acuerdo a lo que él venía haciendo, de acuerdo a su manera de ver a Jesús, para este hombre ya tenía la vida eterna garantizada por lo bueno que era. ¿Sí? Recuerde la pregunta del verso anterior. De acuerdo al concepto del muchacho, Jesús, por lo que venía haciendo, ¿y qué es lo que venía haciendo Jesús? Recibiendo a los niños, bendiciéndolos. Más atrás también del texto tenemos otros pasajes en el cual Jesús había multiplicado panes, había sanado a muchas personas que tenían dolencia. Es decir, que Jesús era el candidato ideal por lo que hacía para recibir como herencia, ¿qué cosa? El reino de los cielos, la vida eterna. Y en función de eso, asimismo, este muchacho, al preguntarle a Jesús, asume que él también puede llegar a tener el estándar de Jesús para también ir al cielo haciendo cosas. Mi amado hermano, Jesús lo baja de esa nube y le hace asentar en su manera de pensar, diciéndole: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno solo. Y eso refiriéndose a quién. Dice ahí, ¿verdad? Sí, sino solo Dios. Acompáñeme por favor, porque la Biblia nos corrobora lo que Jesús está declarando. En el Evangelio según San Mateo, capítulo número 7. Veamos por favor este texto de manera adicional. Evangelio según San Mateo, capítulo número 7. Cuando Jesús enseña acerca de la oración y el perdón, toma como referencia la siguiente expresión. ¿Lo tiene? Versículo número 11. Mire cómo el Señor, al hablarle a la multitud, expresa o manifiesta lo siguiente: pues si vosotros, y ahí digamos que también nos sumergimos nosotros, pues si vosotros, siendo, miren qué calificativo lo tenía a la humanidad. ¿Qué dice ahí? Siendo, ¿qué cosa? ¿Buenos o malos? Siendo malos, sabéis dar buenas dádivas. ¿A quiénes? A vuestros hijos. Hace la pregunta: ¿cuánto más vuestro Padre, obviamente el cual sí es bueno, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le pidan? Ahora, mi amado, quiero tomar ese texto, para poder también desde ahí partir con la enseñanza. Mi amado hermano, mire y observe bien las palabras de Jesús. ¿Qué dice la Biblia si vuelve a leer conmigo? Pues si vosotros siendo
malos. Ahora, bajo la óptica de Jesús, el hombre no es un ser bueno. El hombre bajo la óptica de Dios es un ser malo, inclinado al mal. Pero el hombre puede llegar a pensar, no estoy hablando solamente del hombre varón, estoy hablando de la raza humana en general, hombres y mujeres. El hombre puede llegar a pensar, porque va, luego de un arduo día de trabajo, llevando la canasta, llevando la funda con los alimentos, llenando el refrigerador, si puede llegar a pensar que él es un padre bueno. Puede llegar a pensar también que cuando va con el niño y lo saca a pasear y le hace pasar un momento de alegría, también puede llegar a pensar que es un padre bueno porque está cumpliendo una función importante, claro está, con su hijo, y puede llegar a decir, yo soy bueno. También podríamos decir que si ese hombre va de su trabajo a la casa y en la casa atiende a su mujer, se identifica con ella, es colaborador dentro del hogar, también al final del día, antes de ir a descansar, puede llegar a pensar y decir, bien, todo lo que estoy haciendo es bueno. ¿Verdad? Que así a veces, ¿verdad?, nos podríamos decir que nos catalogamos cuando hacemos estas o otras cosas similares. Pues déjeme decirle que bajo la óptica de Dios, en cuanto a la condición del hombre, aun cuando hagamos todas o mejores o mayores cosas que las que le he nombrado, para Dios seguimos siendo, ¿cómo seguimos siendo? Malos. El Señor lo declara en el verso 11 diciendo, pues si vosotros siendo malos sabéis dar, aquí hay una, diríamos así, una pequeña diferencia, que alguien que sea malo pueda hacer cosas buenas, eso es otra cosa. Aún un ladrón puede llegar en algún momento, ¿verdad?, ver a una persona anciana en una esquina y decirle, señora, no se preocupe que yo le voy a ayudar a pasar la calle. Es malo, pero puede hacer acciones buenas. Usted dirá, ay hermano, pero yo no soy ladrón. Mi amado hermano, no necesitamos ser delincuentes confesos para poder estandarizarnos o catalogarnos como personas aceptas a Dios. Ahora quiero ir un poco más allá, porque Jesús, recuerde, le dice a este muchacho que, y más adelante usted se va a dar cuenta, ¿sí?, hasta dónde va a llegar este hombre que trata de justificarse ante Jesús. Pero previo a eso, veamos algo adicional. Acompáñeme por favor en la carta a los Romanos. Carta a los Romanos. ¿Sí? Luego del libro de los Evangelios, avanzamos a Hechos y ahí seguidamente está Romanos. Carta a los Romanos. En el capítulo número 3. Carta a los Romanos. Capítulo número 3. ¿Lo tiene? Verso número 9. Sí, verso número 9 hasta el verso 12. Ahora, en ese capítulo sobre todo va a haber una síntesis, un pequeño resumen en función de todo lo que el hombre, sí, especialmente aquellos que descendían desde los patriarcas, sí, diríamos así, la antigua generación de Israel, venía así haciendo ante los ojos de los hombres, sí, considerados como buenas acciones. Pero el Señor, mire en qué, diríamos así, en qué categoría también a ellos y a nosotros nos va a ubicar. Versículo número 9. ¿Qué pues? Somos nosotros, hablando el apóstol Pablo a la iglesia de aquel entonces, mejores que ellos. Ahora yo pregunto, ¿cuántos se podrían llegar a considerar mejor que algún prójimo suyo? Yo me imagino que a usted alguna vez se le ha de haber cruzado por la mente el decir, mire ese ladrón, yo no soy así, ¿verdad? En alguna ocasión en su mente se le debe haber pasado, sí, mire ese hombre que va corriendo con la cartera, pero yo nunca he cogido nada, ¿verdad?
Y eso de alguna manera, sí, le estamos tratando de decir a los demás o a sí mismo que somos mejores individuos que los demás. Mi amado hermano, en cuanto, diríamos así, limpieza ante Dios, todos estamos sucios. Verso número 9. ¿Somos nosotros, dice ahí, mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado o hemos visto los males, dice ahí el apóstol Pablo. ¿De quiénes? A judíos, porque por medio de ellos se da a conocer la ley, los mandamientos, e inclusive viene el Mesías. Y también por medio de ellos, ¿a quién hemos conocido? Dice ahí, a los gentiles, y esos ya somos nosotros, que todos están, ¿qué dice ahí? Bajo todos. Aquellos que, diríamos, por sus frutos se ven malos, uno diríamos que comprueba que hay maldad en ellos, como aquellos que dicen que no lo son, pero aún para Dios seguimos siendo malos, ¿verdad? Así también lo dijo Jesús. No hay bueno, solamente uno. ¿Quién es bueno? Dios. Cuando el hombre quiere justificarse ante Dios diciendo, yo soy buen padre, soy buen empleado, yo trato de hacer lo mejor posible en todas las áreas de mi vida, mi amado hermano, si usted tiene ese fundamento de usted mismo para poder, diríamos, ante Dios presentarse inocente, déjeme decirle que solamente uno es bueno, solamente Dios. Todo lo demás sale sobrando. No es que yo soy buena madre, yo me levanto a las 3 de la mañana, preparo a esa hora el desayuno, plancho, lavo, le sirvo a los muchachos, porque así es el itinerario por lo general de una madre responsable. ¿Verdad que así es? Y al término del día usted se siente satisfecha porque ha hecho todo ese largo esfuerzo y puede llegar a pensar al final del día diciendo, qué buena madre que soy, como mí, ninguna. ¿Verdad? Y si acaso de pronto tiene la desdicha de estar al filo de sus días, al término de su vida, podría llegar a pensar que usted, por lo que ha hecho, es merecedora de la gracia, del perdón y del cielo. Mi querido, amigo, amiga y aún hermano en la fe, dice el Señor en el verso 9, pues todos están bajo pecado, como está escrito, no hay justo, ni aún uno, no hay, dice ahí, quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos, judíos, diríamos, y gentiles, se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ahora, bajo esa óptica, retomemos por favor, mire que usted ya la leyó y por ende ha despejado muchas dudas. Ahora veamos cómo se va a dar el escenario con este hombre que ha venido ante Jesús hincándose de rodillas y diciéndole, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Cuántos quieren ir al cielo? Amén. Amén. Yo creo que todos queremos ir al cielo, ¿verdad que sí? Ahora, ¿cómo poder llegar al cielo? Es la pregunta clave, que en esta noche va a obtener también una buena respuesta. Verso número 18. Primero Jesús, recuerde, lo aterriza haciéndole notar que él, bajo la óptica con que se lo está mirando, él no es lo que él piensa de sí. Dice, ¿por qué me llamas bueno? Verso 18. Ninguno hay bueno, sino solo uno. ¿Quién? Dios. Verso 19. Y va a la ley. Los mandamientos, le dice a este hombre, los mandamientos, ¿sabes? Es lo primero que le dice, es decir, ¿tienes conocimiento de qué cosa? De la palabra. Ahora yo le pregunto a usted lo mismo que Jesús le preguntó a este hombre. ¿Tienes conocimiento, mi querido amigo y aún hermano,
hermano en la fe, ¿tienes conocimiento de la palabra de Dios? ¿Tienes una Biblia en casa? ¿Cuántos tienen una Biblia en casa? Sí, pero si la usas o la tienes ahí de adorno para decir yo soy simplemente alguien que tiene una Biblia, ¿sí? Llenando un librero. Mi querido amigo y hermano, la Biblia no es para ponerla de adorno en un estante, sino para utilizarla, ¿sí? Es decir, para usarla a través del estudio y la lectura de la misma. Es lo primero que Jesús le hizo notar a este hombre que vino con mucha diligencia para poder heredar la vida eterna. Le dice, sí, verso número 19, ¿sabes los mandamientos o los mandamientos los sabes? Y le enumera, obviamente no todos, pero en esencia los que cree Jesús que son de mayor relevancia. ¿Qué es lo que le pregunta? No adulteres, ¿sí? Es decir, ¿eres fiel con quién? Con tu esposa, ¿verdad? No mates, y recuerde que esto tendría que ver con el amor al prójimo, ¿sí? No mates. No te lleves lo ajeno, si no hurtes. ¿Qué más le dice? No digas falso testimonio, es decir, no mientas contra tu prójimo. Tampoco dice ahí, no defraudes, y eso en buena ley se podría escuchar ahora. No hagas negocios torcidos donde perjudicas a tu prójimo, eso es defraudar. Versículo 19, honra también a ¿quién? Es decir, considera, respeta y ama a tu papá y a tu mamá. Ahora, yo sí, a la verdad, veo estas demandas bíblicas, sí, por lo general suelen ser cumplidas, sí, de manera estándar, sí, por la mayoría del pueblo, ¿verdad que sí? ¿Cuántos son fieles con su esposa? Bendito. Pero hago la pregunta, tiene la esposa al lado. ¿Cuántos son fieles con su esposa? Amén. A las esposas, ¿cuántos son fieles con sus esposos? Dios, ellas son más seguras. Pregunto, ¿cuántos se llevan lo ajeno? ¿Verdad que no? ¿Cuántos son honrados? ¿Verdad? Solamente tomando, mire, las referencias. Sigo preguntando, ¿cuántos dicen falso testimonio? ¿Cuántos hablan con verdad? Mi amado hermano, estos mandamientos eran reglas generales, estándares de vida que aún el mismo Dios la ordenó, la estipuló. ¿En dónde? En el monte Horeb, cuando dio los 10 mandamientos. Y esa era básicamente, sí, el decálogo como base para una gama de mandamientos que se desprenderían de los mismos. Pero todos apuntaban a una sola cosa. Jesús, todo lo que le pregunta, mi querido hermano, tenía que ver de manera exclusiva con su prójimo. Si usted se percata en la lectura, mire bien, no adulteres, tenía que ver con la relación con la esposa. Le dice no mates, tenía que ver con la relación con su prójimo. No hurtes, volvíamos a lo mismo, sea a la familia o al prójimo, pero tenía que ver con otro ser humano. Adelante sigue diciendo, no digas falso testimonio, y eso es levantar, diríamos, mentira en contra de su prójimo. Más adelante, ¿qué más le dice? No defraudes, igual tiene relación con el prójimo. Y papá y mamá también siguen siendo mis seres queridos o considerados por la Biblia como también mi prójimo. Pero Jesús se reserva siempre al final lo mejor. De alguna manera, vuelvo y repito, cualquiera de nosotros podría decir, hermano, yo encajo en eso. Yo me identifico con ese joven, el cual, por la respuesta, sí, mire bien lo que va a responder. Verso número 20, acompáñeme por favor a ese texto. Léalo. Él entonces ahora, esa pregunta o esa respuesta, perdón, sí, me dice que este hombre no era tan muchacho. Dice ahí, todo esto, maestro, lo he guardado ¿desde cuándo? Es decir, que estamos hablando de un hombre mayor.
Si quisiéramos ser estándar, diríamos un hombre de unos de 30 a 40 años. Mi amado hermano, él no duda en responderle a Jesús diciéndole: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Es decir, yo no le soy infiel a mi mujer, yo no defraudo, no robo, no adultero, no levanto falso testimonio, trato de ser un hombre honrado, honesto, todo lo que se debería de hacer como hombre, guardando la ética, la moral, las buenas costumbres, todo eso yo lo hago desde cuando era un muchacho. ¿Verdad que no es tan diferente a los otros? Pero recuerde cómo nace esta conversación. Él, haciendo todo esto, igual en su corazón tenía una interrogante. Se sentía inseguro de heredar. ¿Qué cosa? Mire, cosa curiosa. Todo esto él practicaba, pero dentro de sí algo le decía: pero no está del todo hecho, o no estás del todo realizado. Algo te falta. Algo, si en ti no te da la plena convicción de que realmente eres salvo. Mi querido hermano y hermana y amigo, Jesús, también cuando escucha la respuesta de este hombre, le dice: entonces Jesús, mirándole. Cuando se habla de este verbo mirar, no es que Jesús no lo había visto, ya él lo estaba viendo. Pero cuando se refiere a mirar, se refiere a escudriñar todo lo que había en su interior. Recuerda que para Jesús, el hombre no necesitaba contarle lo que tenía por dentro. Ya Jesús lo sabía de antemano. Nuestro Dios escudriña la mente, el alma, el corazón. Jesús, mi amado hermano, al ver su respuesta, al ver su actitud, al ver que todo lo que había dicho también era verdad, Jesús dice en la Biblia, al verlo, le amó. Es decir, mi amado hermano, que sintió sobre este muchacho o sobre este hombre, un profundo sentimiento. ¿Por qué, mi querido hermano? Antes de continuar leyendo, yo quisiera prepararlo como una lectura adicional. Volvamos, por favor, al libro de Romanos, en el capítulo número 3. Volvamos a esa carta. Romanos capítulo número 3. Recuerde que este hombre todo lo había guardado desde su juventud. Romanos capítulo 3. Ahora avancemos. Verso 19. ¿Lo encontró? Dice el Señor: pero sabemos que todo lo que la ley dice, eso hablando de todo lo que se había dado, ¿verdad? Ahí en el monte Sinaí, todas las ordenanzas, estatutos y mandamientos, todo dice ahí, lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Ahora, este hombre que se acercó a Jesús estaba bajo la ley. ¿Qué dice usted? ¿Sí o no? ¿Qué le dijo Jesús? ¿Qué dicen los mandamientos? Y los mandamientos eran parte de la ley. Este hombre había pensado que conforme a los mandamientos, el solo hecho de cumplirlos a rajatabla, como se suele decir, era suficiente como para poder decir: no, permiso, entro al cielo. Usted podría inclusive exigirle a alguien en una institución, si usted lleva todos los requisitos. Mire que hay instituciones que no le permiten la entrada si antes presentar en la puerta los previos requisitos para los trámites. Eso por lo general suele suceder en el servicio de rentas internas. ¿Cuántos han ido para allá alguna vez? A uno va y inmediatamente lo direccionan ¿a dónde? A información. Y dicen, ¿qué le preguntan? ¿Qué viene a hacer? ¿Verdad? Y usted le dice tal trámite. Perfecto, ¿trajo cédula? Uy, me olvidé. Regresé. Y se va. Ni siquiera le permite coger ticket, ¿verdad?
regrese. Otros le dicen, sí, tenga, y le dan una hojita, ¿verdad? Traiga todo esto y entonces, sí, se le puede, sí, en este caso, procesar el trámite que usted quiere realizar. Mi hermano, sí, la ley eran requisitos. No digo que esos requisitos no eran válidos, no, eran muy válidos. Pero los requisitos, mi amado hermano, deberían de ser obedecidos o cumplidos con si puesta la fe en el Dios que había dado los requisitos. Amén. Mírelo de esta manera. Usted puede recibir como una orden cuando se casa de que ame y le sea fiel a su mujer. Mi amado hermano, usted puede serle fiel a su esposa, puede serle fiel a su esposo. Sí, pero si su esposa, más allá de que usted le es fiel, no siente, ojo, no siente que usted la ama o lo ama, de ahí, mi amado hermano, puede nacer un resquebrantamiento, aun cuando usted cumpla la ley del matrimonio. De la misma manera, dice la Escritura en el verso número 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca, ¿qué suceda? No pueda hablar y todo el mundo quede bajo, ¿qué cosa? Ahora, cuando dice que toda boca se cierre, es para que no haya pretexto. Cuando Dios agarre, como suele verse, a veces se suele ver en los programas de televisión, a alguien dentro, sí, o detrás de un estrado, con un martillo que dice, ¡caso! Mira, ¿no? Ahora, recuerde que todo juez juzga según la ley. La ley fue dada ¿para quiénes? Para aquellos que transgreden la ley. Y para ellos, cuando, sí, en este caso, la irrumpen, si la transgreden, y Dios abrirá la ley en el último día del juicio, la abrirá y juzgará, y el que ha transgredido la ley será juzgado conforme a la ley y recibirá el castigo conforme a la ley también. Ahora, verso número 20. Ya que por las obras, mire cómo mira el apóstol Pablo, de la ley, ningún ser humano, óigalo bien, ningún ser humano será justificado delante de él. Y ahí me quiero quedar un ratito. Ponga asunto, mi querido amigo, y aún inclusive mi amado hermano. Nadie, si por cumplir la ley, quedará justificado delante de Dios. Usted puede decir, la palabra dice que yo debo de proveer, ¿verdad que así lo dice? A los de mi casa, ¿sí o no? La palabra también dice que yo debo de trabajar, porque el que trabaja, si no trabaja, perdón, ¿qué también le sucede? No coma tampoco. La palabra, la ley me dice también que yo debo de amar a mi prójimo, que debo de amar a mis enemigos. Todo eso me dice, diríamos a manera de letra muerta, la ley. Sea la del antiguo pacto o aún la ley, como dicen muchos, de la gracia del nuevo pacto. Porque aún Jesús también me ha dado mandamientos, e inclusive más rigurosos que la misma ley. Pero el cumplirlos no me garantizan a mí, sí, en este caso, la salvación. Porque estoy hablando de eso. Él quería, hablando del texto inicial que estudiamos, este hombre quería heredar, ¿qué cosa? La vida eterna. Mi amado amigo y hermano, dice pues la Escritura, versículo número 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Por qué dice aquí? Porque por medio de la ley también, ¿qué cosa viene? El conocimiento del pecado. La ley a mí me dice que debo de perdonar, y de pronto lo hago, pero con quienes me caen bien. Y si acaso no perdono al que me cae mal, la misma ley que por un lado me aplaude, por el otro lado me pega el garrotazo y me deja caído. Porque la obedecí para los que me agradan, pero la desobedecí para los que me desagradan. ¿Sí me está entendiendo?
Mi amado hermano y amigo, quiero dejarlo ahí porque voy a avanzar con el mismo texto, pero más adelante. Versículo número, acompáñeme nuevamente al texto inicial de estudio. Marcos capítulo número 10, verso número 21. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo. Me encanta porque cuando Jesús comenzó a hablarle, no le dijo que era mentira lo que había dicho. Amén. Mira lo que dice Jesús. Una cosa te falta. Qué importante. Yo me imagino que hasta este momento el hombre que se había acercado a Jesús dijo: wow, ya he cumplido todo, una más y listo, para el cielo. ¿Verdad? Si se quedaba ahí. Una cosa te falta, le dice. Recuerde que todo lo que Jesús mismo le había anunciado estaba relacionado para con quién, con él, con el prójimo. Verso número 21. Una cosa te falta. Anda, es decir, dice: regrésate, vende todo lo que tienes, y dalo a quienes, dalo a los pobres, y tendrás tesoro. ¿En dónde? Tendrás tesoro en el cielo. Y ven, aquí viene el aspecto, ven y sígueme, tomando, dice ahí, tu cruz, es decir, tu peso, diríamos, todos tus obstáculos, todo lo que te pide, todo aquello que de alguna manera te afecta, eso tíratelo al hombro y sígueme. Sí, porque haciendo estas cosas, recuerde, ¿qué cosas él quería heredar? Entendamos de una manera un poquito más precisa las palabras de Jesús. Verso número 21. Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes. ¿Eso qué implicaba, mi querido hermano y amigo? ¿Qué implicaba vender todo lo que tenía? ¿Qué dice la Biblia? Y dalo a los pobres. ¿Qué implicaba vender todo lo que tenía? Mi amado hermano, eso implicaba dependencia absoluta. ¿De quién? De Dios. Recuerde, él cumplía la ley para con el prójimo, pero el Señor reservó al último, de pronto sí, lo más importante para poder darle la pauta a este hombre que necesitaba oír qué tenía que hacer. Y cuando, cosa curiosa, se le dice lo que tenía que hacer, él no estuvo dispuesto a hacerlo. Es como que, mire, yo creo que cada quien, y sin temor a equivocarme, sabe de qué pie cojea, ¿verdad que sí? Cada uno de nosotros sabemos dónde está nuestro punto más vulnerable. Podría ser, no quiero argumentar más de la cuenta, pero podría ser que alguien, su punto más inestable sea el perdonar a un pariente. Así de sencillo. Que todo en Dios, sí, su hogar, su casa, su familia, su trabajo, todo camina como una maquinita de reloj. Todo ajustado, todo listo. Nunca falta ver la refrigeradora, nunca falta por ahí, sí, el alimento. Cuando va a los anaqueles, nunca falta, diríamos así, embodegado, un aceite, un arroz, un azúcar. Cuando va al cuarto, nunca falta una ropa sin que coger y que ponerse. Cuando va al banco, nunca tampoco le falta, sí, unos cuantos dólares para poder inclusive darse unas canitas al aire con la familia. Es decir, en todo eso, todo camina bien. Pero todo es que le hablan del pariente y entonces aún la comida más sabrosa se le descompone en la boca. Y ahí puede ser que esté su punto, su eje central de inestabilidad espiritual. Jesús, recuerde, quería enseñar a este hombre, ¿sí?, más allá de qué hacer, quería enseñarle en esencia en qué consistía el reino que él quería heredar. ¿Verdad que él quería heredar el reino de los cielos?
Recuerden las palabras del joven. Le pregunta y le dice: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Señor, quiero vivir eternamente, no quiero morir. ¿Cuántos quisieran morir? ¿Cuántos quieren ir al cielo? ¿Cuántos saben que hay que morir para ir al cielo? ¿Verdad? Sí, mi amor hermano. Si Cristo no viene primero, lo primero que nos va a tocar es la muerte, y entonces nos vamos al cielo. ¿Cuántos ya tienen comprado boletos para allá? Mi amado hermano, dice la Biblia: una cosa te falta, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás, dice, tesoro a ese lugar donde tú quieres ir. Él quería ir al cielo, ¿verdad? Pero recordando que allá en el cielo, como se dijo Jesús, si él iba, no habría de encontrar absolutamente nada. Ahora, yo quisiera formular algo aparte de decir de la lectura que estamos teniendo. Para un judío, el sinónimo de bendición era la riqueza. Para un judío, tener holgura financiera, comodidad, casas, parcelas, terreno, animalitos, ganado, era sinónimo de prosperidad y de bendición divina. Un hombre en calamidad, enfermo, pobre, diríamos rechazado de la sociedad, era un hombre catalogado por la sociedad judía como un hombre maldecido por su Dios. Así como se ha explicado en otras enseñanzas que una mujer que podía procrear muchos hijos era considerada en alta estima por las mujeres de la sociedad judía, así también si una mujer no podía por salud o simplemente por algún trastorno fecundar, poder procrear hijos, esa mujer era tildada de una mujer que había sido escupida por Dios y la tenían en poco. Y ella sí se sentía la mujer más miserable. Mi querido hermano, si bien es cierto, este joven debió haber tenido, o este hombre debió haber tenido muchas riquezas, porque de lo contrario Jesús no se las hubiese solicitado. Dice la Biblia: dalo a los pobres y tendrás tesoro, o lo que es igual, riquezas. ¿En dónde? En el cielo. Y ven. Y ahí estaban las demandas. Seguida. Sígueme. Tomando, dice ahí, tu cruz, tus cargas. Verso número 22. ¿Qué sucedió? ¿Quería o no quería la vida eterna? La quería. Pero antes de que Jesús le dijera cómo podía obtenerla. Verso 22. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas. Ahí está el asunto. Quería irse al cielo, pero si fuese posible que todo lo que tenía se vaya también con él. Su esperanza no estaba en el cielo. Su esperanza o su corazón estaba en las riquezas. Mi amado hermano, cuando vamos a la Escritura, y acompáñeme por favor ese texto que dejamos inconcluso también en lectura, Romanos capítulo número 3. Para él, recuerde que para este hombre, cumplir los mandamientos sin despegarse de lo material era el camino correcto para ir al cielo. ¿Verdad que así él lo tenía en mente? Verso 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado o se ha dado a conocer. ¿Qué cosa se ha dado a conocer? La justicia de Dios, testificada o declarada o dada a conocer por la ley y también por ¿quiénes más? Por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe. ¿En quién, mi querido amigo y hermano? ¿Qué dice ahí? Por medio de la fe, dice ahí, en Jesucristo, porque todos los que creen en Él, dice ahí, porque no hay diferencia,
por cuanto todos pecaron y están destituidos, dice ahí, de la gloria de Dios. Verso número 24. Siendo justificados gratuitamente. Mi amado hermano, ¿tenemos que hacer algo para ir al cielo, para ser salvos? No. Recuerde que cuando alguien hereda algo, no tiene que hacer absolutamente nada. Dice la Biblia, verso 24, siendo justificados gratuitamente, ¿por qué? Por su gracia, mediante la redención. ¿Qué significa el término redención? ¿Ah? Salvación, rescate. ¿Que es en quién? En Cristo Jesús. Cuando vamos al versículo 22, para concluir, mi querido hermano y amigo, pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, recuerde que todos se habían ido y él se había quedado con sus discípulos, le dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen, dice ahí, riquezas. Verso 24. Pero esto causó un malestar en quienes seguían a Jesús. ¿Qué clase de malestar? Mire, los discípulos se asombraron de sus palabras. ¿De qué palabra? ¿De las palabras de quién? ¿De Jesús o del hombre que ya se había ido? De las palabras de Jesús. ¿Por qué se asombraron? Porque el hombre judío asociaba la prosperidad como en este caso, como una, diríamos así, consecuencia de la obediencia a los mandamientos. Y diría cualquiera, pero esto está mal. Si yo obedezco la palabra, entonces Dios tiene la obligación también de bendecirme. Y yo le pregunto al pueblo cristiano, cuando usted está viviendo la palabra, cuando usted está sometido al marco de la palabra y usted ora, pregunto yo, ¿usted se siente con seguridad de que Dios le tiene que responder? Sea sincero. ¿Qué dice usted? Yo digo que sí. Cuando uno está bien con Dios y ora, dice: Señor, no hay impedimento para que tú no me des lo que yo te estoy solicitando, porque sé que estoy contigo, estoy en paz. ¿Verdad que es así? Mi amado hermano, para el judío, si bien es cierto, su modo de pensar es algo similar al nuestro, sí, pero ellos de manera adicional pensaban que haciendo, ojo, haciendo las cosas de la ley, ellos haciendo esto podían heredar la vida eterna. Y hemos visto por la Escritura que no es que yo tengo que hacer las cosas de la palabra para ir al cielo. Para ir al cielo basta tener mi fe depositada en Cristo Jesús. Así el día de hoy yo recién lo reciba y por la noche me esté muriendo y no alcance a hacer absolutamente ninguna obra. ¿Sigue entendiendo? Usted, y discúlpeme la expresión, usted puede ser en su vida un desgraciado. Y si hoy Dios le dio la oportunidad de escuchar el Evangelio, de abrir su corazón y decirle: Señor, me arrepiento de esa vida desgraciada en la que yo he vivido y he hecho daño a todo el mundo, hoy Cristo viene a su vida, y si usted en esta noche parte, muere, esta misma noche estará en el reino de los cielos. Eso es gracia, no merecimiento. Nadie se merece el cielo. Ahora, ¿qué dirá? Entonces ya no voy a obedecer la palabra. Cuidado. La ley, sí, y los profetas, mi amado hermano, fueron parámetros, sí, para el pueblo. Pero recuerden, la ley no es que es mala. La ley, de hecho, mi amado hermano, ayuda a normar la vida de los hombres. Al igual como las leyes que usted también establece dentro de su propio hogar, como padre y como madre. Mire que usted mismo dicta leyes en su casa. Leyes de conducta, normas de buen vivir. Usted le enseña o no le enseña a sus hijos. Si vas a alguna casa, primero que debes de hacer es
saludar cuando entras, ¿verdad? Así es. Si tú entras a tu cuarto, lo primero que tienes que hacer es arreglar. Si la cama está extendida, la tiendes. Si la ropa te la sacas, la cuelgas. ¿Verdad que es así? Si los platos están sucios, son normas. Ahora, las normas están bien dadas o mal dadas. Son buenas. ¿Por qué? Porque ayuda no solamente, ¿verdad?, para el arreglo de una vivienda, sino hasta para que haya orden, inclusive salud también. Las leyes de Dios no son malas, son buenas, pero las leyes como tal no nos llevan al cielo. El que nos lleva o nos da la entrada al cielo es Cristo Jesús. Ahora, si luego de tener en mi vida al dador de la ley, vivo la palabra de Dios, bienvenido sea, porque en mi vida se complementa la gracia por medio de la fe y por medio de la obediencia a la palabra que me ha sido dada. Debemos de ver el cumplimiento de la palabra como un adorno adicional de lo que ya en Cristo Jesús ha sido hecho en el interior de nosotros. Y les voy a dar un ejemplo muy práctico y muy sencillo. La mujer como tal ya es hermosa, ¿verdad? ¿O no, mi querido hermano? ¿Cuántos tienen esposa? ¿Cómo está ella? ¿Hermosa o no está hermosa? Cada marido aprecia la belleza de su propia mujer. Pero ella, de manera adicional, ¿qué hace con su cuerpo? ¿Qué hace? Se arregla, se adorna, se pinta, ¿verdad? Se riza, la zamba se hace lacia, la lacia se hace zamba, ¿verdad? Y todo aquello que ella pone sobre sí no desdibuja lo que ella es. Ella ya es preciosa para su marido, pero para él lo quiere ser más. En la vida cristiana es algo muy similar. Nosotros, si ya hemos recibido a Cristo por la fe, ya tenemos en Dios la vida eterna. Y si a esta vida eterna que ya aflora en nosotros, la adornamos por medio de la obediencia, la gloria de Cristo se manifiesta ante la humanidad y ellos pueden ver que la ley más la gracia se ha unificado, y si vivimos así, el reino de los cielos ha descendido a esta tierra y los que creen en él serán salvos también. Mi amado hermano y amigo, dice la Biblia en el verso número 24, para concluir, que los discípulos se asombraron de sus palabras. ¿Por qué? Porque Jesús le había dicho a este hombre, ¿qué cosa? Que lo que él había hecho todavía no era suficiente. Recuerden, el hombre rico le había dicho a Jesús que él había cumplido los mandamientos, pero aún así no le bastaba. Y los discípulos le dijeron, ¿sí? Verso número 24, se asombraron, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, miren, ¿cómo los vio Jesús a sus discípulos? ¿Cómo los vio? Como sus hijos. Porque ellos, ya estando en esta tierra, al creer en Jesús, ya habían heredado, ¿qué cosa? La vida eterna. Cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar, y esto ya lo he explicado, pero vamos a verlo, un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y usted, como le he mencionado en otras enseñanzas, sabrá bien que cuando Jesús expresó en el versículo número 25 acerca de que más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja, no se refería a una aguja de las cuales usted y yo conocemos, de aquellas que se suelen usar, sí, en una costurería. No se refería a esa aguja, sino a las puertas pequeñas de las murallas de la ciudad de Jerusalén, que se los conocía como el ojo de una aguja. Eran portones pero chiquitos, corredores largos, por los cuales
los mercaderes que llegaban por la noche, luego de ver las puertas cerradas de la ciudad, recurrían a estos zaguanes y por ahí entraban. Cosa que, por cierto, la gente rica nunca frecuentaba, porque ellos no pensarían entrar nunca por un lugar que estaba sucio, maloliente. Porque muchos mercaderes más sencillos, al entrar por ahí, entraban con el ganado, con vacas, ovejas, y si les tocaba hacer sus necesidades en el corredor, los animalitos lo hacían. Y el que pasaba por ahí mínimo salía con sus zapatos llenos de estiércol. Pero los mercaderes sencillos sí se sometían, diríamos, a este pequeño viacrucis, pero para darle seguridad, sí, a sus ganados y no quedar expuestos al robo fuera de las murallas. Los ricos, como tenían dinero, tenían también hombres que resguardaban a sus animales suficientemente armados. Decían: no, yo no entro en la madrugada. Para mí, si yo quiero entrar en la ciudad, es por la puerta grande, que todos me reconozcan, que todos me den pleitesía. Solo así puedo entrar yo a la ciudad. Por eso es que Jesús argumenta que era más fácil que un camello, un animal, entre por ese lugar, que a que lo haga un hombre con riquezas, con dinero. Ellos, hablando de los discípulos, se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Ellos prácticamente dijeron: Señor, si este hombre que acaba de hablar contigo, que ha dicho que ama a su prójimo, ¿verdad?, y que producto de esa buena obra el Señor le ha bendecido con riqueza, porque ese era el paradigma de ellos, entonces nosotros, ¿dónde quedamos? ¿Quién podrá ser salvo? Y el Señor, versículo 27, les responde, mirándolos también, y les dijo: para los hombres, hablando de entrar en el reino o de heredar la vida eterna, ¿qué cosa es para los hombres? Y esto quiero que tú te lo metas bien en la cabeza. Para los hombres, heredar la vida eterna es imposible. Eres buen padre, te felicito, pero no vas a ir al cielo por ser buen padre. Eres buen marido, te aplaudo, pero por buen marido no entras en el reino de los cielos. Eres un excelente empleado, pues también te rindo pleitesía por esa actitud, pero por buen trabajador tampoco irás al reino de los cielos. Estás cuidando a tu papá, a tu abuelito, y tú solito llevas la carga y te amaneces atendiéndole, pues te aplaudo también y me inclino ante ti, pero por eso tampoco irás al reino de los cielos. Muchos dirán: y entonces, recuerda, no es por obras, es por su gracia. Cuando vamos, por favor, al libro de los Efesios, capítulo número 2, versos 8 y 9, el Señor nos enseña, diciéndonos, Efesios capítulo 2, verso número 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, es decir, de la fe que se deposita ¿en quién? En Cristo, de acuerdo a otros textos que ya hemos leído. Y esta fe no de vosotros, pues es don de Dios. Cuando tú reconoces a Cristo en tu corazón, es porque Dios te permite que tu entendimiento se despierte y puedas ver a Cristo, que solo a través de Él puedes llegar a ser salvo. Aún hasta esto, mi amado hermano, Dios tiene que obrar. Es decir, que tú no puedes llegar a pensar y exclamar diciendo: cuando yo tenga tiempo, cuando pasen 5 años, ahí yo voy a decidir a venir a los pies de Cristo. Pues déjame decirte que también estás equivocado. Porque esto no depende de ti, esto depende de Dios. Porque pueden pasar 5 años y se te puede hacer la misma pregunta y Dios puede endurecer tu corazón y
y decir todavía con mayor, diríamos, en cuanto a carácter y en cuanto a personalidad, decir: yo todavía no quiero recibir a Jesús. No depende del hombre, depende de Dios. Por eso es que cuando un alma, mi querido amigo, viene a los pies de Cristo, esa obra no la hizo el hombre que se arrepintió, la hizo el Espíritu Santo, que le hizo reconocer su pecado, le hizo reconocer a Cristo, y es por eso que se humilla delante del Señor. Cuando el ladrón, el delincuente que está junto a Jesús, le dice a Jesús: Señor, nosotros estamos aquí por nuestra propia culpa, pero tú eres un hombre inocente, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Fue el Espíritu Santo que en medio de la perdición le hizo brillar una luz de esperanza y le dio entendimiento. ¿Por qué digo esto? Porque del otro lado había otro delincuente que se burlaba de Jesús y le decía: salvaste a otro, sálvanos a nosotros también. Miren, dos hombres en la misma condición. El uno recibió un destello de gracia y el otro no. Al que el Señor iluminó, a ese Dios salvó. Y tú, mi amado amigo, ¿podrías reconocer hoy la luz de la gracia de Dios en tu corazón? ¿O quieres salir de este lugar en la misma oscuridad con la que entraste? Dice el Señor en el verso final de esta lectura 27, cuando los discípulos le dicen: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándoles, dijo: para los hombres, recuerda, es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles. ¿Para quién? Para Dios. Mi amado amigo y hermano, inclusive que pudieres estar apartado, ¿te has alejado de la gracia? ¿O has hecho caso omiso del mensaje de salvación en muchas oportunidades? Te invito a que le permitas al Espíritu Santo, que hoy, como un precioso regalo, quiere darle no solamente a un padre, sino también a una madre, a un hijo, a un hombre, a un anciano, aún hasta a un niño que tiene ya conciencia de pecado. Hoy por hoy quiere iluminar tu corazón y hacerte ver que a través de Jesús puedes ser merecedor. Ojo, a través de Jesús puedes ser merecedor de la vida eterna a través de Cristo Jesús. Si quieres recibir ese regalo, hoy te invito a hacer una oración de fe. Amén. Si lo haces de todo corazón, le has permitido al Espíritu Santo que puedas hacerte sensible y puedas recibir la herencia de los cielos. Inclina tu rostro y ora conmigo si así sientes que el Espíritu Santo te lo está indicando. Señor Jesús, en esta noche he podido considerar la porción de tu palabra. Ella me ha enseñado mi triste condición en la cual me encuentro. Es verdad, muchas veces a través de lo que hacía llegué a pensar que yo era lo suficientemente bueno para no ir al infierno. Pero también llegué a creer un día que no era lo suficientemente malo para que tú me desecharas. Pero esta noche he despejado una duda. No es por lo que haya hecho, sea bueno o sea malo, porque tu palabra me ha hecho considerar que no hay bueno
sino solamente uno, nuestro Dios. Señor Jesús, hoy entiendo que tú te has manifestado a los hombres y nos has salvado, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino más bien por tu misericordia y por la obra que el Espíritu Santo a través de Jesús manifestó en una cruz al derramar su sangre por mi pecado y mi culpa. Permíteme, oh Dios, venir a los pies de tu magnífica gracia y permíteme ser heredero conforme a la esperanza de la vida eterna, ya que deseo de todo corazón de ahora en adelante vivir una vida agradable a ti, ya no bajo mis propios méritos, sino bajo los tuyos. Entiendo también que ese estilo de vida del cual tú me demandas no será sencillo. Habrá una cruz que tomar, habrá una responsabilidad que adquirir, pero tal cual como usted lo ha manifestado en el Evangelio de Marcos, lo que es imposible para los hombres, lo es posible para Dios. Y si yo adquiero de ti el perdón, también he de adquirir por esa misma fe todas las fuerzas que mi ser necesita para vivir esa vida que es imposible para los hombres, pero que es posible para ti, porque desde el momento que yo te reciba, recibiré también de tu fuerza, de tu dirección y de tu poder para vencer todo aquello que me ha sido antes imposible de alcanzar. Gracias, Jesús, por tanta misericordia, por todo ese amor manifestado y sobre todo porque a partir de